Los sistemas polifásicos son aquellos que constan de más de una fase. Nosotros podemos dividir los sistemas de alimentación en los sistemas de una sola fase, los sistemas monofásicos y los sistemas de tres fases, que en este caso ya a partir de dos ya serían sistemas polifásicos. Entonces lo dividimos en sistemas monofásicos y trifásicos. Dentro de las características principales de un sistema trifásico es que las tres señales se encuentran desfasadas una de otra 120 grados. La fase B o la fase 2 se encuentra a 120 grados de la fase A, aquí inicia, y la fase 3 inicia en 120 grados respecto a la fase 2. Entonces, esas son sus características. ¿Cómo se genera un sistema trifásico? Bueno, iniciamos en la central generadora donde se tiene un generador trifásico. Es de ahí que vienen las tres fases. En este caso salen a 22.000 volts, llega a un transformador que las eleva para llevar a transmisión y aquí siguen saliendo tres cables, van tres cables, entran tres cables a otro transformador para disminuirla, salen tres cables para poder llevar la distribución en media tensión. Entra a otro transformador los mismos tres cables, la disminuye a un sistema de distribución que son 13.800 volts en tres cables y de aquí ya se define si se requiere una o tres o dos fases. En este caso vamos a analizar qué pasa cuando se requieren tres fases, es decir, en el sistema trifásico. Se tiene que llegan las tres fases, la fase A, la fase B y la fase C, es decir, llegan tres cables. De estos tres cables llegan al transformador que ya habíamos comentado y decíamos, entran tres cables y salen tres cables. Por dentro el transformador se ve así. Son bobinas. Un transformador son tres bobinas en una parte y tres bobinas en la salida. Para la entrada se conoce como primario. Entonces yo tengo tres bobinas y aisladas magnéticamente y luego ya tengo las otras tres bobinas que son la salida. La entrada se llama primario y la salida secundario. Entonces, tengo mis tres bobinas, llegan el cable A, B y C, mis tres cables, llegan aquí a donde dice A, B y C, entonces un cable por cada bobina. Y me quedan la otra parte de la bobina aquí. Yo tengo que conectar estos cables de alguna manera para que ya conectados me genere a través de electromagnetismo una inducción para que estas tres funcionen. Entonces, estos tres cables, ¿cómo los voy a conectar? Bueno, hay dos maneras, o los puedo conectar en serie o los puedo conectar en paralelo. Si los pongo en serie, es la conexión que se denomina delta o triángulo, que sería esta que está aquí. En este caso, si fijan, tengo la fase, aquí le llaman R, S y T, pero es A, B y C. Y entonces, el principio, sabemos que conexión en serie es final con principio, final con principio. El principio de esta va con el final de la bobina C, el principio de la bobina C con el final de B y el principio de la bobina B con el final de la bobina A. Esto sería una conexión en delta. Si yo acomodara de otra manera estas tres bobinas, pues sería una conexión como la que se encuentra aquí, que si se fijan está todas en serie. Pero también puedo conectarla en paralelo, es decir, todas a un solo punto en común, que sería como está aquí. Tengo bobina A, B y C. Los finales de todas las bobinas las conecto a un solo punto, que si yo lo distribuyo, es decir, si esta bobina la bajo hacia acá y esta hacia acá, pues sería esta conexión en estrella. Entonces, estas bobinas yo las puedo conectar tanto en serie, que es delta, como en paralelo, que es la estrella. Esto es en el primario. En el secundario pasa exactamente lo mismo. Van a salir tres cables. Estos tres cables sería el cable A, B y C de la salida. Pero ¿qué hago con estos tres cables que están en el secundario, perdón? Igual yo los conecto o en serie o en paralelo o en delta o en estrella. De esa manera yo tengo las conexiones en delta y en estrella.